Listo. Ok. Lo ponemos acá. Bueno, vamos a empezar pronto porque hay mucha cosa que hacer en esta clase. Bastante. Voy a tratar de no ir súper rápido, pero a un ritmo relativamente constante. Porque hay varios temas que vamos a cubrir del examen aquí. Entonces, en primer lugar, vamos a mirar rápidamente lo que tenía que ver con el K-Map. Vamos a mirar esta tabla de la verdad, que la que tenemos acá. Y el primer paso para nosotros hacer el K-Map es que nos vamos a fijar en qué valores tienen un 1. Y vamos a mirar los min términos asociados a esos valores. En este caso, por ejemplo, este primero que está en 1, nosotros lo vamos a tomar como el min término A negado, 1, 0 negado. Y así obtenemos este valor asociado de aquí. Lo mismo el de acá, A negado, B, C, y el de acá también, que viene siendo A, B, C. Así como están esos tres min términos, los vamos a pasar a la tabla del K-Map. Para pasar a la tabla del K-Map, espérense, yo miro si, no, este ejercicio no lo hace directamente. Vamos a darle en Draw y vamos a seleccionar, vamos a poner acá en los que esté con valor de 1. Estamos hablando del min término 2, el min término 3 y el min término 7. Entonces, el min término 2, en este caso tendría que ser, es ABC, sí. Entonces es 0, 1, 0. Esto está grandísimo, pero bueno, así igual no sigue sirviendo. Donde A es igual a 0, B es igual a 1 y C es igual a 0, es este que está aquí. El siguiente es A igual a 0, B igual a 1, C igual a 1, viene siendo este que está aquí. Y el tercero viene siendo todos 1. A igual a 1, B igual a 1 y C igual a 1. Es este min término que tenemos aquí. El resto de los min términos, disculpen ahí las bolas tan gorditas, pero siguen funcionando. Todo esto lo estoy haciendo es para no quitarle la asistencia que está aquí al lado. Entonces, ahorita nos pasamos al iPad y ya quedamos bien. Entonces, cuando tenemos ya los min términos de esta manera, lo único que nos queda a nosotros hacer es seleccionar los grupos. Si nosotros vamos a seleccionar los grupos aquí, vamos a mirarlo aquí con el amarillito. Hagámoslo con este y pongámoslo de un color azul. Azul. Nosotros vamos a observar que tenemos que seleccionar los grupos en grupos de potencias de 2. Y tiene que ser una línea o un rectángulo o un cuadrado, nunca en forma de L. Eso es como las normas. La segunda es, siempre vamos a empezar por los grupos más grandes a los grupos más pequeños. Nunca vamos a empezar por el grupo más pequeño al grupo más grande. Entonces vamos a mirar, ¿tenemos grupos de 8? Pues no. ¿Tenemos grupos de 4? No. ¿Tenemos grupos de 2? Entonces decimos, listo, sí, tenemos grupos de 2. Yo puedo ver ahí que hay dos grupos de 2. Vamos a seleccionar el primer grupo de 2. Yo tengo por acá un grupo de 2, es este grupo de aquí. Y entonces uno pudiera decir que este min término de la derecha vendría siendo un grupo de ¿cuánto? ¿A qué tamaño creen que puede pertenecer? ¿Un grupo de 1? ¿A un grupo de 2? Hay varias que están teniendo diferentes opiniones por ahí. Recuerden que siempre hay que tratar de abarcar lo mayor posible. Mientras nosotros más abarquemos, menos en común van a tener los componentes del grupo. Y de eso trata el algoritmo del K-Map. Vamos a tratar de que si cogemos muchos elementos, por ejemplo, si yo cojo nada más un estudiante puede tener muchas características asociadas. Su edad, el sexo, color de pelo, color de piel, muchas cosas en ese estilo. Si yo cojo un grupo ya de 2, entre esas dos personas van a tener menos en común. Si cojo un grupo de 4, van a tener menos en común. Si cojo un grupo de 8, 16, 32, cada vez voy a tener nada más una cosita pequeña de qué tener en común. Si cojo un grupo de 100,
pues tendrán en común que son seres humanos, pero no tendrán muchas cosas en común. Acá lo que queremos es que tengan lo mínimo en común esos elementos. Por tanto, tratamos de coger los grupos más grandes posibles. En este caso, como tenemos este uno de la derecha solito, realmente no está solo y lo podemos acompañar del uno de aquí al lado. Siempre que tenemos más elementos que puedan contribuir a que el grupo sea más grande, siempre lo vamos a hacer. Esa es como la norma general. Y vamos a seleccionarlo de esta manera. Y ahí ya tendríamos los dos grupos del K-map. Y ya simplemente vamos a seleccionar dentro de esos dos grupos cuáles son los elementos que generan cambios. Vamos a explicarles bien por acá. Vamos a poner acá un texto. Voy a poner un texto aquí. Acá, listo. Y yo me imagino que todos lo ven bien. Entonces yo voy a decir que y es igual. Voy a poner y es igual. Y ahora voy a mirar los dos grupos que tengo. Vamos para el primer grupo, que es el grupo vertical. En el grupo vertical veo que de un elemento que es el de arriba al de abajo, cambia la C. No sé si me siguen esa vuelta. En este grupo de acá, de aquí a aquí, lo que tienen diferente es C. C es diferente. Como C cambia, no lo tengo en cuenta. Todo lo que cambie, no lo tengo en cuenta dentro del grupo. ¿Qué es constante? A y B son constantes para este elemento y A y B son constantes para este elemento también. Como son constantes para ambos elementos en ese grupo vertical, pues considero A y B. ¿Y qué hago? Considero los términos asociados a ese elemento. Entonces, en este caso, como A vale 0, sería A negado, y como B vale 1, sería B, y paro por ese grupo. ¿Listo? Donde yo vea que hay un 0, lo pongo en negado. Donde vea que hay un 1, lo pongo como es. Y este sería el elemento asociado a este grupito vertical. Ahora vamos para el grupo horizontal. Si tenemos en el grupo horizontal, ¿qué tienen en común los dos elementos del grupo horizontal? El único que tienen en común es C, porque tanto A, no, miento, no, tienen en común también otra cosa, B y C. ¿Sí? Vean que A cambia de 0 a 1, de izquierda a derecha. ¿Alguien no me entiende lo que estoy diciendo? ¿Alguien no me sigue? Todos me siguen, listo. De izquierda a derecha en el grupo horizontal, vean que la A cambia de 0 a 1, o sea que no la tengo en cuenta. Y la B cambia de, pues se queda en 1 y vuelve a ser 1, o sea que la tengo en cuenta. La C, vean que también es constante para el mismo grupo, por tanto, el término asociado vendría siendo BC. Y terminé. Ese es mi K-map. Esa es la forma, la mejor forma posible de uno simplificar una expresión booleana. Siempre, si lo hacen de grande a pequeño, siempre K-map les va a dar la menor expresión, la más chiquita de todas. Eso es un método que no falla. ¿Preguntas? Dime. La gracia es que tú abarques la mayor todos los componentes que tengas. Si llegas a un punto en donde, a ver, si tú empiezas de grande a pequeño, siempre te va a dar, por ejemplo, en ese ejercicio dos grupos. Si lo hicieras al revés, de pequeño a grande, la mayor cantidad de grupos que tendrías es tres. Este sería un grupo, este sería otro grupo y este sería otro grupo. Y no nos sirve, esa es la peor solución que podemos hacer. ¿Sí? Entonces, no hay un límite como tal. Van a haber términos como grupos. Y tú tienes que garantizar de que no hayan redundancias. A veces, por ejemplo, pasa que uno tiene un grupo de 8 y dentro de ese grupo puede haber otro grupo de 2. Pues ¿para qué voy a coger ese grupo de 2 si ya los abarqué con el grupo de 8? Exacto. Siempre que no haya ninguno suelto, de más grande a más pequeño. Y ahí está. Y solo hay, bueno, hay más de una respuesta, pero digamos que tal vez en el caso de que se solapen de una manera para un ladito o para otra, pero realmente la respuesta es 99% única. Y siempre es la misma respuesta. Vertical. No lo coges. No, porque ya está, ya está. Ya no hay necesidad de volverlo a elegir. Si tú lo eligieras,
Eso me da pie para explicarles algo. Si ustedes eligieran el grupo que es la intersección entre los dos, les va a dar A negado B, B, C, y en un grupo de uno, pues lo que es constante es lo que hay. No sé, pues no, nada, lo que quiero decir, A, B y C son constantes, los tres. Y aquí le tendrían entonces ustedes que sumar el elemento A negado, B y C. Tendrían un tercer elemento si hicieran eso. Si lo haces, te va a dar bien. El ejercicio va a dar bien. Hacen la tabla de verdad y les da bien. El problema es que el ejercicio no da mínimo, no da lo más pequeño que puedan escoger. Si lo ponen con álgebra booleana, ustedes pueden al final simplificarlo y llegar hasta aquí. Esa es como la mejor demostración. Cuando ustedes ven una expresión en álgebra booleana que no está mínima, la clase antepasada alguien me preguntó, ¿cuándo yo sé que es mínima? Realmente cuando es mínima, si yo le hago el K-map, me voy a dar cuenta que no hay como un grupo dentro de un grupo. Y esa es la mejor forma para uno saber si está en expresión mínima. Dime. Tú puedes tener, por lo general, hay veces que hay grupos de uno, si está aislado. Vamos a ver ahorita un K-map de ese 4x4 y pudieras tener esto y por acá un uno solito. Entonces tú tienes que seleccionar ese uno porque no hay forma de asociarlo, ¿sí? Pero puede ser de 1, de 2, de 4, de 8, dependiendo de la asociación que tú tengas. Ok. Bueno, vamos de ahí para abajo. Ya 4:41. Yo creo que ya me puedo pasar aquí. Ok. Vamos a parar este de acá. Voy a traer este para aquí. Y vamos a compartir la pantalla de este de aquí. Share screen. Start broadcast. Ok. Ahora ya estoy presentando de acá. Y nos vamos a ir a Boolean Algebra. Ok. Vamos a hacer ahora este ejemplo de 4. Si hacemos este de 4 y el que sigue, que es con los don't cares, yo creo que ya son suficientes ejercicios prácticos de lo que tenemos que hacer. Mi sugerencia, si tienen ustedes una iPad o si tienen las notas de clase, pues les ayuda a ver un poquito ahí cuáles son los elementos. Si no, yo se los voy diciendo, tranquilos. Vamos a mirar en esta tabla que vean que es de 4 elementos de entrada. Por tanto, vamos a tener un K-map de 16 casillas. Vamos a señalar qué elementos son iguales a 1. Ese es el primer paso que tenemos que seguir. ¿Qué elemento es igual a 1? Tenemos 1, tenemos otro, tenemos otro, tenemos otro, tenemos toda esta cosa de acá. Tin, 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 tin. Ya tenemos eso que está ahí. Una vez nosotros tenemos eso, fabricamos la tabla del K-map. Voy a recapitular lo que hablamos de la tabla del K-map, porque no quiero que cometan el error en el examen. Vean cómo está la secuencia de los números. Anoten en el bate la secuencia de los números. 0, 0, 0, 1, 1, 1 y 1, 0. Vean que no es un contador. Va 0, 1, 3 y 2. Esa es la forma como va la secuencia, así es que se tiene que hacer. ¿Por qué? Porque es código Gray. En código Gray solo cambia un bit a la vez. Y ya se dieron cuenta que en el K-map lo que miramos es lo que cambia entre elementos. Por eso se usa código Gray. Ojo que este tercer elemento no es el 2, es el 3. Anoten eso si no quieren cometer el error en el examen. Una vez fabricamos la tabla, ya lo que vamos a hacer es poner los elementos que nosotros queremos. El primero, todos ceros. Todos ceros. Este de aquí. Todos ceros. Vamos a ponerle esto un poquito más gruesito. Primero, todos ceros. Entonces acá ponemos el primero. Ok, esto parece como jugando Battleship. El segundo, 0, 0, 1, 0. O sea que AB es 0, 0 y CD es 1, 0. Lo ponemos acá. ¿Me equivoqué? No. El tercero, 0, 0, 1, 1, que es este elemento de aquí. Entonces vamos a AB igual a 0, 0 y nos vamos al elemento 1, 1, que es este elemento de acá.
y lo ponemos en 1. Vamos para el siguiente, viene siendo este de aquí. 1, 0, 1, 0, 1. ¿Sí? Entonces vamos a 0, 1 con 0, 1 y lo vamos a poner aquí. El siguiente, ya ahora sí vamos un poquito más rápido. 0, 1, 1, 0, es este. 0, 1, 1, 1, que es este de aquí. Vamos a ponerlo acá. 1, 0, 0, 0, viene siendo este de aquí. 1, 0, 0, 1, este de aquí. Y 1, 0, 1, 0, que viene siendo este de acá. El resto, para efectos didácticos, los voy a poner en azul y los voy a coger como ceros. Solo nos interesan los unos. ¿Cuál es el siguiente paso? Que recuerden. Grupos, ¿cierto? Vamos a seleccionar los grupos. Los grupos, entonces, vamos a seleccionarlo con este rosita. Vamos a preguntarnos primero, ¿hay grupos de 8? No hay grupos de 8. Acuérdense que no pueden haber grupos en L, no pueden haber grupos, digamos, de 3 por 2. Tienen que ser todos potencias de 2. Puede ser uno de 1 por 4, puede ser uno de 2 por 2, puede ser uno de 2 por 4. Tiene que ser cuadrado o rectangular. Entonces, no tenemos grupos de 8. Ahora, grupos de 4. Hay uno muy evidente. ¿Cuál es el primer grupo evidente? La esquina de abajo. Vamos a seleccionar ese grupito. Primer grupo. ¿Hay más grupos de 4? ¿Cuál? Las esquinas. Acuérdense que aquí, si ustedes salen por aquí, llegan por acá, si salen por aquí, llegan por acá, se refleja. Es como si uno lo doblara. Entonces, vamos a seleccionar las esquinas. Una esquina, otra esquina, otra esquina y otra esquina. Listo. Nos quedan dos elementos por cubrir. Nos quedan dos elementos por cubrir. Vamos para los grupos de A2. ¿Ok? Y tenemos que con los grupos de 2, bueno, es evidente que estos dos no los podemos cubrir con grupo de 4. Porque vean que si lo reflejo hasta aquí, me queda un grupo de 3, no me sirve. Lo mismo acá, si lo hago así, me queda un grupo de 3, no me sirve. Si esto fuera un 1, pues sí lo pudiéramos coger, pero no lo es. Entonces ahora nos pasamos a los grupos de 2. Estos de aquí es evidente que los podemos coger con grupo de 2. No hay que pensarlo mucho, ¿cierto? Pues con grupo de 2. Con grupo de 2 significa que este lo puedo asociar con este y este lo puedo asociar con este. Y yo creo que gané. 1 y 2. Y ahí ya tengo todos los grupos. ¿Alguna pregunta? Dime. Esta columnita de la esquina, ¿con quién? Con estos. Si yo hiciera esto, selecciono aquí y estos dos, el grupo quedaría de tamaño 3. Y acuérdate que por reglamento del K-Map no podemos elegir grupos de tamaño que no sean potencia de 2. ¿Sí? De potencias de 2. No se podría. Si vemos tres grupos, por ejemplo este, supongamos que esto no estuviera así. 3, yo seleccionaría 2 y 2 y solaparía el de la mitad. ¿Sí? Pero siempre tiene que ser grupos de A2 y tratar de abarcar lo que más se pueda. Al tratar de abarcar lo que más se pueda, yo garantizo que queda mínimo. ¿Listo? ¿Alguien más tiene preguntas? Dime. ¿Por qué hacemos los grupos? Uno hace los grupos porque queremos ver cuál es el cambio que hay entre uno y otro, quién está constante. Y lo que esté constante nos va a dar la definición de los min términos de la tabla. Cuando tú miras en la tabla, tú vas a manejar lo que no sea constante, tú lo puedes descartar. Y tienes un grupo, por ejemplo, ya pasamos a un grupo de 8, ya lo único que van a tener constante esos grupos de 8 van a ser prácticamente un dígito y se vuelven A, se vuelven B. O sea, lo que hacemos al agrupar es tratar de ver qué cosas hay en común entre los del grupo. Y mientras menos tengan en común, más chiquita nos va a quedar la expresión. De eso trata el método. ¿Ok? ¿Otra pregunta? Ya están. Yo los puedo coger de nuevo. Yo pudiera seleccionar esos dos de abajo y pongo la expresión
Y créeme que hoy la evalúo y me va a dar bien. O sea, me va a funcionar, pero no va a ser mínima. Exacto. Yo trato es de abarcar las cosas que todavía no he abarcado. ¿Sí? De hecho, por ejemplo, para que sepan ahí como un truque, pues una cosa, yo cuando les pongo ejercicios de minimización en los exámenes, yo cuando diseño el ejercicio, yo primero empiezo por un K-map. Y yo en un K-map pongo un par de cositas redundantes y lo escribo. Y ya sé que definitivamente es reducible y sé a dónde tienen que llegar. Así es como diseño yo los ejercicios, para que sepan. Ok. Eh, y queda este de acá. Y selecciona los grupos y todo lo que les expliqué. Ahora, como último ejemplo, hay una cosa que se llama don't cares. ¿Qué es don't care? Ustedes saben pues lo que significa don't care, ¿no? Como no me importa el valor que tenga. Si, por ejemplo, yo tengo una lógica booleana, yo tengo cuatro entradas, yo no necesariamente tengo que tener una respuesta para las 16 variables de 16 tipos de entrada que yo pueda recibir con esas cuatro variables. Todos los números desde el 0 hasta el 15, yo no le tengo que tener una respuesta. A veces yo uso 4 de entrada y la salida solamente necesito saber exactamente 10 valores. Por ejemplo, en BCD. En BCD yo solamente cuento hasta 10, yo no cuento hasta 16. Entonces del 11 al 15 yo no lo uso. Como no lo uso, no me importa, nunca va a pasar, se llama un don't care. No me tiene ningún efecto final en mi aplicación. Y eso pasa un montón. Como son don't cares, yo los don't cares los voy a usar como los joker en las cartas. Un joker es una carta que significa como un comodín, una palabra en español. El comodín me va a servir a mí para lo que sea, me funciona como ceros o me funciona como unos. Obviamente, mejor que me funcione como unos. Pero si hay un don't care solito, como el que hablamos ahorita, pues me funciona como cero o como uno. Entonces, ¿yo para qué voy a añadir un término en un don't care? Pues lo forzo a cero. Ya les voy a explicar lo que hay que hacer. Eso me sirve para mí hacer los grupos más grandes. Acuérdense que mientras más grandes los grupos, mejor. Entonces, vamos a hacer otra vez. Vamos a seleccionar todos los elementos que me interesan, pues que valen uno. Pero en este caso, como hay don't cares, vamos a seleccionar los que tengan uno y don't care. Entonces vamos a coger este de acá, vamos a coger este de aquí, este de acá, el don't care. Vamos a coger este y todo lo que está ahí abajo prácticamente. ¿Listo? Sale hasta más fácil colocar los ceros. Ok, vamos a ponerlo en el 0, en 0010. Vamos a ponerlo en 0011. Vamos a ponerlo, vamos a poner el siguiente docker 0101, don't care. Vamos a ponerlo el 0110, un 1, 0110, acá, 0111, tiene un 1, 1000, vamos a poner un 1, 1001, vamos a poner un 1, y los que siguen de ahí para abajo son prácticamente todos don't care. 1010 viene siendo un don't care, 1011, don't care, y todos los que tengan que ver la fila de él, fíjense que todos los que A, B valgan 1, todos son don't cares. A y B valen 1, toda esta vuelta es don't care. Como son don't cares, recuerden que un don't care no importa lo que valga. Significa que puede valer 0, puede valer 1, no importa. Dependiendo como a mí me convenga, yo le puedo asignar el valor de 0 o el valor de 1. Le asigno unos para que mi grupo sea más grande. Le asigno ceros por si me queda un don't care solito. Pues no me importa. No lo voy a agrupar, ¿no? Mi objetivo no es agruparlo. Y para eso es que yo quiero que valga 0 en ese caso. Y ahora vamos a hacer los grupitos. Vamos a empezar desde arriba. Casi siempre uno empieza desde 8. Grupo de 8. Pues ya vamos a seleccionarlo desde acá. Un grupo de 8. ¿Por qué? Porque el donkear me ayuda a hacer el grupo más grande. ¿Hay más grupos de 8? No. No hay más. ¿Sí? Sí, hay uno vertical que está 8. Muchas gracias. Uno de 8 por acá. Míralo ahí, muy claro. Ya no hay más.
¿Sí o no? Ok, ahora nos queda, la pregunta aquí es, dime, yo lo dejaría como está. No sé aquí en el ejemplo cómo lo hacen, pero yo lo dejaría como está y está bien. Yo puedo, de hecho, un grupo de 8 no lo puedo usar ahí. ¿Cómo cojo un grupo de 8 acá? No puedo. Tendría que coger este grupo de 4, pero no me... Pero realmente yo quiero es seleccionar un don't care. A mí para qué me interesa lo que tengo un don't care. Pero el que sí me interesa es el de arriba de la esquina, el 1. Como ese es el que me interesa, pues lo voy a seleccionar como esquinas. Y pues terminé. Ah, vean que aquí sí lo seleccionan. Vamos a hacerlo como lo hacen en el libro. Realmente, mi opinión siempre ha sido que uno no lo selecciona, pero el libro siempre lo selecciona. Si ustedes lo hacen de la una u otra manera, yo no los voy a sacrificar pues ahí. Pero si el libro lo hace así, vamos a hacerlo como está leyendo. ¿Listo? Lo terminamos seleccionando. ¿Por qué? Porque en el libro lo hacen de esa manera. Pero realmente no interesa cómo es. Lo otro que puede pasar tal vez es que esta X al ponerla aquí y al seleccionarla nos va a ayudar tal vez a que la expresión sea más pequeña. Es lo único para lo que uno lo pone. De resto, no más. Realmente yo no lo cogería, pero si lo cogen o no lo cogen, realmente no puede haber gran inconveniente en el examen. Dime. Hacer un grupo de 4 en vez de 8, ¿a cuál te refieres? Siempre lo más grande. Si puedes cogerlo el más grande, es mejor el más grande. Así se te repitan 4 en ambos grupos de 8. Y te voy a explicar por qué. Vamos a ver qué hay en común en el grupo de 8. En el grupo de 8, ¿qué hay en común? Vean que de esta columna a esta columna, solo la A está común. Y en todos estos elementos, en este elemento, ¿qué tienen en común? ¿Cómo? Todo, o sea, esta fila, esta fila y esta fila, ¿qué tienen en común? Nada. Por eso es mejor hacer los grupos grandes, porque tienen menos en común. Cuando lo hice tan grande, vean que esos 8 elementos, la única cosa que tienen en común es la A. Si yo los separo, si yo los separo, van a tener más en común los elementos y por tanto me va a quedar más grande la expresión. Por tanto, yo acá puedo decir, se me apagó esto. Yo acá puedo decir que la salida va a ser igual y vamos a empezar con el primer grupo que es el vertical, que ya lo miramos. Va a ser igual a A, ya lo tenemos ahí. Vamos por el siguiente grupo de 8. ¿Qué tienen en común con el grupo de 8 horizontal? C es lo único que hay en común. Más C, más el grupo de las esquinas. El grupo de las esquinas yo diría que tienen en común la B y la D. Muy bien. B negado y D negado. Más el grupito del don't care, que todavía a mí no me termina de convencer. El grupito del don't care tendría en común B y D. Y ahí quedó. B y D. ¿Sí? Sí, ya quedó. B negado con D negado es el de las esquinas. ¿No sería cuál, perdón? ¿Con quién? Yo creo que no, yo creo que esa es como la NAND, ¿no? Es una compuerta de esas. No es simplificable. Ante las dudas, uno siempre le hace un keymap a eso y le da. Dime.
Supongamos que te quedó un unito aisladito aquí, que no tiene nada, está rodeado de puros ceros. Tú lo pones y te va a quedar AB, CD, pues negado y lo que sea. O sea, con los elementos que tengan asociados, tú lo pones. Sí, el término completo. Bueno, B negado, B. Sí, B negado. Este es B y este es D. Sí, está bien. Ok. Y eso ya sería toda la parte de los donkeys. Realmente con respecto a K-Maps, a pesar de que es como más metódico, uno dice, bueno, sí, tiene más metodología y más cosas, realmente es un tema muy repetitivo. Uno empieza desde los grupos grandes, va para los grupos chiquitos y ya. Eso es todo lo que tengo que explicarles con respecto a los K-Maps. Lo importante también es entender como la lógica detrás. Lo que les explico yo, de que si hay grupos dentro del grupo, definitivamente es porque es una expresión que es simplificable. Si yo vuelvo a coger elementos que ya están cogidos en un grupo, esa expresión siempre va a dar simplificable. Siempre. Ok, vamos a seguir. Esto es como ya medio complementario de lo que llevamos haciendo. Vamos a ver ahora otros elementos combinacionales que nosotros podemos hacer ciertos análisis para los circuitos. En primer lugar, vamos a ver este, que en este caso este es el MUX, que se llama el multiplexer. Esperen a ver si este es el multiplexer. El multiplexer es como la vía de un tren. Si ustedes en la S ponen 0, coge este. Si ponen un 1, coge este. Y eso es todo. Si ustedes tienen 2 entradas, es un bit. Si tienen 4 entradas, son 2 bits. Si tienen 8 entradas, son 3 bits. Y así sucesivamente. El multiplexer es uno de los componentes digitales más utilizados. En todo procesador se usa, sobre todo en las memorias se usa. En las memorias ustedes tienen banquitos de memoria. O sea, dentro de una memoria grande de 1 terabyte tienen banquitos de menos capacidad y dentro de ese tienen otros banquitos de menos capacidad. Y cuando ustedes le piden una dirección de memoria, realmente lo que están poniendo a trabajar son los multiplexers para que él empiece a rutear hasta que llegue a la casilla que ustedes quieren acceder para que la puedan sacar por puerto. Los multiplexers son el elemento más útil en cuando hablamos de memorias. ¿Cómo funciona? Básicamente esta es la tabla de verdad de un multiplexer. ¿Qué es lo que hay que mirar? Si nosotros, esta de acá, si la salida es 1, perdón, el bit de selección es 0, pues selecciono de 0. Si el bit de selección es 1, pues selecciono de 1. Y esto, así como ustedes lo ven, forma esta tabla de verdad. Vean que el circuito como tal, el componente, tiene 3 entradas. Tienen el de selección, tienen el de datos 1 y tienen el de datos 0. Y son los 3 que pueden variar en la entrada para producir una salida. Una pregunta muy válida de examen es mostrar el multiplexer y pedirles que le hagan la tabla y que le hagan el K-map asociado a eso y que conviertan la ecuación booleana que hace referencia a esta tabla. Sería un K-map de 3 entradas, seleccionan los unos y pueden obtener la expresión booleana asociada a ese multiplexer. Vean, por ejemplo, aquí está. Ustedes hacen las 4 entradas que aparecían en la tabla y hacen el K-map que tienen ustedes ahí. No seleccionan el vertical entre estos dos porque ya están escogidos. Ojo, ya se escogieron, no necesito seleccionar estos dos de aquí. Yo lo que quiero es seleccionar la mayor cantidad que pueda, pero no quiero redundancia. Por eso no se selecciona el grupito de aquí. Y esta es la expresión de un multiplexer. Yo con el multiplexer puedo también hacer lógica. Vean ustedes esto de aquí. Vamos a ponerlo un poquito. Vean esta tabla. En esta tabla de la verdad, yo tengo A y B como entradas y tengo Y, que es la salida. Si yo quiero hacer esto con un multiplexer,
yo lo que hago es que pongo el multiplexer, pongo A y B como entradas de selección, y en cada uno de los min términos, vean que este es el min término 00, el min término 01, el min término 10 y el min término 11. Y vean que el min término 11 me produce la salida 1. Por tanto, yo me voy aquí y lo conecto al positivo, como cuando ustedes tienen en el Digital Discovery, en el laboratorio que están haciendo, lo conecto al positivo y el resto de estos los tiro a ground. Y con un multiplexer ya puedo hacer una lógica combinacional. Normalmente, ¿para qué se usa esto también? Cuando yo uso unos componentes que se llaman unas FPGA, que son lógicas programables, yo puedo hacer muchas compuertas y muchas cosas programando con código. Realmente yo no implemento la AND, la OR, la XOR, sino que todo lo implemento es con esto. Entonces, cuando yo programo y el programa coge y dice, bueno, voy a poner A, AND, B, OR, C, todo lo que quieran, yo lo que hago es que cambio estos elementos si van conectados a ground o van conectados a OSC para definirme la tabla de verdad que está acá arriba. También puedo hacer lógica y esta parte es un poquito más complicada de analizar. Quiero que me presten atención porque es un poquito más difícil. Yo puedo simplificar lógica. Yo, por ejemplo, tengo A y B y tengo la salida Y, que es la misma que vimos anteriormente. Y yo perfectamente me puedo dar cuenta cuando yo analizo aquí que cuando A vale 0, fíjense que cuando A vale 0, Y siempre vale 0. ¿Qué hago yo? Miro patrones en la tabla y esta parte es más difícil porque digamos que no hay un procedimiento, un algoritmo para yo enseñarles cómo hacer esto, pero yo miro qué hay de patrones. La salida siempre que vale a 0, Y vale 0. Por tanto, siempre que A es igual a 0, Y vale 0. No importa. Pero siempre que A valga 1, fíjense que Y siempre es igual a B. Por tanto, yo en el MOX puedo decir que cuando A valga 0, Y vale 0. Cuando A valga 1, Y vale B. Yo puedo simplificar esa expresión booleana, esa tabla. Y vean que ya ni siquiera necesito pues, tener tantos elementos como están ahí. Y la puedo representar de esta manera. Cuando A vale 0, pues Y coge esta entrada y vale 0. Cuando A vale 1, pues Y vale B. Y terminé. Ok. Y tengo lógicas con multiplexers, por ejemplo. Vean que yo tengo, por ejemplo, esta suma de productos que está acá, que tiene una tabla asociada como la tabla que estamos viendo aquí. Es una tabla llena de bits, pues no tiene mucho cuento. Yo para implementarla, esto definitivamente es pregunta extra. Si yo tengo la tabla y yo tengo tengo la tabla con las salidas iguales a 1, etcétera, yo puedo decir, implementela con multiplexers. Lo único que hago es, cojo, por ejemplo, si las entradas son A, B y C de la tabla, pues pongo la selección. En los bits de selección pongo A, B y C, y dependiendo del elemento que sean, si A vale 0, B vale 0 y C vale 0, pues miro la tabla y pongo lo que vale. Según la tabla, estos tres elementos valen 1 y lo conecto aquí. 001 vale 0, 010 vale 0, 011 vale 1, 100 vale 1, 101 vale 1 y el resto van para 0. Si tienen dudas, pues acá está la tabla, aquí al lado. Y se dan cuenta que todos los elementos que están en 1 los voy a tirar para arriba. Todos los elementos que valen 0 los tiro hacia abajo. ¿Por qué esto? Porque el multiplexer me permite a mí reconfigurabilidad. Si yo lo hago con ANS y OR y eso, prácticamente tendría yo que quitar componentes, tendría que comprar componentes nuevos cada vez que yo quiera implementar una tabla de verdad. Mientras que si uso un multiplexer de 3x8, simplemente conecto cablecitos para arriba y cablecitos para abajo y ya con eso yo hago una tabla de verdad. Esa es la gran diferencia que hay para implementarlo con el multiplex. ¿Preguntas? ¿Está claro? Ese tema no es lo más complicado del mundo, pero pues hay que echarle una leidita. Si yo, por ejemplo,
tengo esto que me dicen, bueno, el ejemplo anterior yo lo hago con un multiplexer de 8x1, breve, de 8 entradas a una salida, ya les mostré, simplemente los tiro ahí. Pero el ejercicio dice que se quemó ese componente y solamente tenemos un 4x1 y un inversor. Eso se hace bastante para eliminarle el tamaño a un circuito lógico. Como yo nada más tengo un 4x1, pues vean que, por ejemplo, aquí lo que hacen es agrupar. Agrupan y se dan cuenta de los patrones. Vean que cuando A y B valen 0, cuando A y B valen 0, Y vale el negado de C. ¿Sí o no? Agrupo. Yo puedo hacer los grupos como yo quiera, por cierto, no tienen que ser aquí, 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 acá. Tienen que ser, pueden ser separados. Si A y B valen 0 y 1, fíjense que este Y es igual a C. Veanlo acá, Y es igual a C. Si A y B valen 1, 0, Y vale 1. Y si A y B valen 1, 1, Y vale 0. Y así implemento esta nueva tabla de la verdad que es más resumida y que necesita un componente más pequeño. No siempre uno puede hacer así que todo le quede como más sencillo. Pero el truco que yo quiero que vean ustedes, porque no me interesa tanto como que me digan, ay, no, yo soy experto en multiplexer y con esto me salvé la vida laboral, no. Pero que aprendan a encontrar los patrones que hay entre las entradas y las salidas. Yo tengo que aprender a determinar si esto se está cambiando de esta manera, qué relación hay entre entrada y salida, qué patrón veo al cambiar esto con respecto a esto. Ustedes se fijan en los test de coeficiente intelectual de IQ, lo que más preguntan es eso. ¿Qué patrones hay cuando una cosa cambia y la otra cambia? Yo quiero que eso lo sepan porque en el tema de lógica secuencial vamos a verlo un montón. Cuando hablemos de diagramas de Milli y de Moore, vamos a ver eso un montón. Y si no lo aprenden a manejar ahora, más tarde va a ser más complicado porque el tema se vuelve más difícil. Por tanto, préstenle atención a esto. Simplemente fíjense que yo miro este 0 y 1, qué patrones me sigue con los elementos que están al lado. En este caso yo me di cuenta que yo lo puedo relacionar en pares y lo puedo poner en esta clase de grupos y reaccionar a C cuando toque o ponerle las salidas fijas cuando toque. Y queda la implementación así. Vean que queda A y B y tengo la C, que la niego, no la niego y pongo las salidas como yo quiero que sean. Ok, decoders. El decoder, también quiero hacer una pausa y decirles que después de K-Maps, estamos viendo como una unidad pequeña de lo que nos queda para terminar tema y es otros elementos combinacionales. Prácticamente así se llama esa pequeña unidad. Y los otros elementos combinacionales estamos mostrando es para mostrar que podemos hacer tablas de verdad, no solo con ANDs y con OR, con compuertas como las que ustedes tienen, la 7400 y todas esas compuertas, sino que también están estos componentes digitales que los pueden usar para hacer lo mismo. Eso es todo el cuento que trata esta unidad. Por eso les estoy mostrando uno, después otro, y después otro, y después otro, porque aquí lo que estamos haciendo es viendo qué otros sabores hay de helado. No solamente existe el mismo helado del mismo sabor de la misma cosa, sino que, esto no necesariamente lo tengo que hacer con ANSI y con OR. Lo puedo montar con esto, o lo puedo montar con esto, o lo puedo montar con esto. ¿Por qué? Porque estos componentes son genéricos. Yo puedo utilizar este mismo componente para hacer muchas lógicas diferentes con el mismo componente, en lugar del primer método que ustedes necesitan componentes diferentes todo el tiempo. Para eso es que les estamos explicando esta vuelta. Un decoder. El decoder es, a ver, yo cómo les explico. Ustedes han visto videos de cuando a veces muestran el microondas, yo no sé si todavía pasa, pero sí a veces pasa que uno filma un microondas y ve los numeritos. Ustedes han visto que los numeritos como que parpadean, solo cuando uno graba con el celular. ¿Ustedes no han visto eso? Resulta que la frecuencia de refresco de eso es alrededor de 50 Hz, una cosa así. Y el celular a veces graba 30 frames por segundo, a veces graba 60 frames por segundo, dependiendo de eso, pero está muy cerca los frames por segundo del celular de los frames por segundo que tiene la pantalla del microondas. La pantalla del microondas lo que tiene es, él tiene como, digamos, a ver, como dígito, dígito, 2 puntos, dígito y dígito. Y cada uno de esos es un display de 7 segmentos, que dice los números del 0 al 9.
Para que eso funcione así, sería ineficiente que yo por cada uno de esos bombillitos dentro de mi microprocesador tenga un pin de salida para cada uno de ellos. Eso es totalmente ineficiente. Lo mismo el teclado. El teclado que ustedes usan en la computadora, ese teclado no funciona, no serviría que yo en el microprocesador del teclado tenga un pin por la A, por la B, por la C, por la D, por la E, y eso se llama multiplexación. Yo hago una multiplexación temporal de los elementos, entonces voy como barriendo. ¿Está presionando la A? No. ¿Estoy presionando la B? No. ¿Está presionando la C? Sí. Entonces la C es la que cojo. Y eso lo hago como escuchando cada uno de los botones al tiempo, perdón, uno a la vez. De la misma manera, la pantalla del microondas va prendiendo un bombillito a la vez. Si ustedes cogen con el celular y graban en súper, hiper, mega cámara lenta, lo van a notar y van a ver que prende uno, prende otro y prende otro, pero da la impresión de que todos están prendidos porque ocurre muy rápido. Lo mismo a los televisores ocurre igual. El televisor va haciendo un refresco cada 60 Hz y hace un refresco y pasa uno sobre 60 Hz y hace otro refresco, pero ustedes no lo ven porque el ojo humano no lo nota. Los decoders se usan para eso, los decoders se usan para yo habilite este, habilite este, habilite este y habilite este. El decoder solo habilita un componente digital a la vez. Vean la tabla de la verdad de la salida del decoder. El decoder tiene unos pines de select que están a la izquierda. Los select que están a la izquierda me van a decir estas 4 combinaciones. Tengo 2 select aquí y tengo la salida, pero vean que es un 1 y va por toda la diagonal. Significa que con el decoder yo puedo prender uno de los bits en la salida. Si pongo aquí el número 0, se prende el 0. Si pongo el número 1, se prende el 1, el 2 y el 3. Solo prende uno a la vez. A diferencia del multiplexer que rutea, lo que hace el decoder es que prende el bit asociado al número que yo tengo aquí. En el display del microondas, lo que tengo es, por ejemplo, uno 4x16 o 5x32, y yo voy prendiendo cada uno de estos dependiendo de cómo yo quiera, y ahora mi microprocesador solamente necesita tener los bits de estos de control, pero puede tener un rango grandísimo de manejo de un display. Entonces puede ir prendiendo este, prendiendo este, prendiendo este, no prende este, prende este, prende este, no prende este. Y así es como funcionan, por ejemplo, esas, como la pantalla que tenemos aquí en el frente del colegio, la de al lado del Tarzán. Esa pantalla grande que es con LEDs, tiene que funcionar con decoders para poder seleccionar no no este, y así sucesivamente va trabajando, solamente que son decoders muy grandes. Con los decoders, como cada decoder bueno, esta es la implementación en circuito, como cada decoder tiene un min término asociado, noten ustedes esto, vean que cuando yo le pongo un min término, yo simplemente selecciono los min términos que me interesan. Yo puedo coger, por ejemplo, si tengo AB y le hago una OR con A negado B, yo perfectamente puedo hacer también lógica combinacional aquí. Colocando una OR entre los pines que me interesen, yo puedo tener también una lógica combinacional. O una tercera manera de hacer lógica combinacional, no solamente con ANDs y con OR. Ya sabemos, los ANDs y los OR, los multiplexer y los decoders también nos sirven. Y lo podemos hacer de esta manera. También, vean, por ejemplo, los bancos de memoria. Yo puedo prender un banco de memoria a la vez. Yo, por ejemplo, tengo una memoria de 256 gigabytes. Yo puedo prender un banco a la vez de 64 gigabytes. Prendo este, prendo este, prendo este o prendo este. Dependiendo de lo que yo quiera encender, pues yo pongo el número acá. Entonces, eso me lleva al tema de los procesadores. Yo en los procesadores uso multiplexers para leer de aquí. Si, por ejemplo, yo quiero leer del banco de datos 3, pongo el multiplexer a que me apunte aquí y me lo ponga en el bus de salida, pero además de eso, yo no puedo tener esto aquí siempre encendido. Entonces, como tengo este seleccionado, también tengo que encender la memoria para poderla leer. Para poderla encender, uso el decoder por la izquierda. Uso el decoder para activar la memoria y uso el multiplexer para seleccionar ese banco de memoria. Esa es la verdadera utilidad de los dos elementos y siempre lo vamos a ver. En arquitectura 2 sí que lo van a ver. Preguntas de estos tres elementos. Entonces, como, léanlo. Hay como un par de preguntitas ahí al final de los ejercicios propuestos. No es mi interés que todo el examen se trate de esto, ni mucho menos colgarlos con este tema, pero sí que entiendan cómo funciona. Créanme que si entienden cómo funciona cada uno, dependiendo de los bits de selección,
Si entienden eso, no van a tener ningún problema en el examen. Pero estudienlos, miren a ver cómo funcionan. Pueden anotar la tabla de la verdad en el bate, pero me interesa que tengan el concepto de que esto existe. Ok, finalmente, finalmente, yo les quiero mostrar este tema, pero mi interés con el tema no es que se preocupen cuando lleguen a ver números y fórmulas, porque mi interés no es saturarlos con números y fórmulas para este examen. No considero que sea conveniente hacer eso para este examen. Pero sí les voy a mostrar para que tengan claro los conceptos de qué ocurre combinacionalmente dentro de un circuito lógico, porque si ustedes no entienden esto, vamos a llegar a un tema que se llama metaestabilidad, que eso es ni siquiera es pregunta de examen, eso es pregunta de entrevista de Intel. Cuando hablamos de metaestabilidad, es la estabilidad que les va a limitar a ustedes la velocidad a la que puede correr un procesador. Entonces, si ustedes han visto, por ejemplo, un circuito de los que hemos hecho combinacionales, ustedes se dan cuenta que le ponen una entrada y van a tener una salida. Cambian la entrada y tienen otra salida. Pero eso no es inmediato. ¿Sí? A pesar de que uno cree que es inmediato, los electrones tardan un tiempo en pasar desde la izquierda hasta la derecha. Y dependiendo de esa velocidad a la que yo puedo mover los electrones de un lado a otro y que sean estables, es que me permite a mí que los procesadores cada vez sean más pequeños y más rápidos. Antes, por ejemplo, la tecnología para fabricar los procesadores Intel Pentium 2 o Intel Pentium, los viejos pues que habían, o los procesadores ARM antiguos o el Intel X8086, la tecnología tenía muy poca precisión y los componentes eran grandes, con grandes capacitancias. Entonces, cuando ustedes le ponían una entrada, el componente tenía un transitorio para poder pasar desde 0 hasta 1 y se demoraba un poquito. La mayoría de ustedes o están cogiendo o han cogido medidas, si no estoy mal. Cuando uno habla de medidas, cuando hablamos de voltaje, el voltaje nunca pasa de que yo pongo un voltaje e inmediatamente está ahí. El voltaje se demora, así sea un nanosegundo, pero se demora en aparecer. Como todo en la vida, todo tiene inercia, todo tiene un transitorio. No hay nada que sea instantáneo, porque para que algo sea instantáneo requiere infinita energía y eso no ocurre en el mundo real. Como siempre hay un transitorio, por eso está este tema. En este tema, vamos a ver cómo estamos de tiempo. Tenemos 10 minutos, lo que alcancemos a cubrir, porque realmente no me interesa saturarlos con esto, me interesa dejarlo hasta este nivel. Y ya con este tema, con lo que les explique, hasta aquí llegamos en el examen, para que sepan. Si tienen ustedes, por ejemplo, una compuerta como esta, tienen una compuerta como esta, cuando ustedes tienen una entrada en A, van a notar que va a haber un delay para que la entrada llegue desde A hasta Y. Esta compuerta lo que hace es que propaga. Si aquí hay un 1, para propagarlo acá. Y toma este tiempo en que se pueda ejecutar. Si yo paso muy rápido, no se estresen porque si yo lo paso rápido es porque sé que no es algo que necesito que ustedes gasten neuronas en aprender. Me interesa que aprendan más las imágenes que las fórmulas. Y las fórmulas se les olvida mañana, las imágenes quiero que es lo que se les grabe. En este caso, vean lo que ocurre realmente cuando ocurren estas compuertas. Vamos a imaginarnos que dentro de esta compuerta hay muchos componentes pequeñitos allá. Acuérdense que los transistores, hay muchos componentes, muchos transistores dentro de una sola compuerta lógica. Y vamos a imaginar que aquí dentro hay muchos componentes que logran hacer que esta salida se propague desde aquí hasta acá. Es más, si lo imaginamos con una caja negra, mejor. Cuando yo hago cambio desde 0 hasta 1, por ejemplo, o desde 1 hasta 0 en este diagrama temporal, inmediatamente en el momento en el que lo hago, en la compuerta comienzan a cambiar palancas, comienzan a pasar cosas allá adentro, a cambiarse hasta que las palancas lleguen a un punto estable donde la salida se queda estable. Cuando ese tiempo que hay desde que yo cambio aquí hasta donde yo empiezo a ver un cambio en la salida, se llama TCD. TSD, eso está en la presentación, eso lo pueden anotar en el BAT, eso no hay problema. Una vez estas empiezan el cambio, va a haber un tiempo después en el que se demore en que todas terminen de llegar, en que todas las compuertas lleguen. Si yo comienzo y yo les digo a ustedes, vayan todos ustedes en este momento a rectoría, va a haber alguien más rápido que otro. Cuando el primero llegó, la primera persona llegó a rectoría, en ese momento todos salieron corriendo a rectoría, el primero que llegó a rectoría fue este.
Y el último que llegó a rectoría fue este de acá. ¿Sí? Es el tiempo en el que digamos que todos los electrones se propaguen desde aquí hasta aquí y que me generen una salida estable. Cuando todo el grupo llegó, o sea, todos los elementos llegaron y cumplieron con su labor, es estable. Y así es como yo mido los tiempos de propagación. Lo siguiente que les voy a mostrar, vean por ejemplo acá, vean por ejemplo acá. Si yo coloco, por ejemplo, hay una cosa que se llama la ruta crítica. La ruta crítica es cuántos elementos yo me encuentro antes de la salida. Es como lo mismo que les cuento de aquí a rectoría. Si a uno coge por acá, por esta carretera de aquí, o se mete a través de Stephanie, pues puede uno encontrarse más obstáculos que otro. El que coge por la carretera puede que el camino sea más largo, pero tiene menos obstáculos y puede que llegue primero. Cuando llegó primero, pues comienza a generar el cambio. Pero el que encontró todos estos obstáculos es donde genera la ruta crítica, porque no podemos garantizar una salida estable hasta que todos los elementos se hayan activado correctamente. Y eso es lo que me marca a mí el cambio. La ruta crítica, por tanto, es la suma de las rutas críticas. La ruta crítica de que esto se active, más la ruta crítica de que esto se active, más la ruta crítica de que esto se active. Y nos da el tiempo total de que eso se termine activando. No, por último, les quiero mencionar esto. Los glitches. Ustedes vean este keymap, ven esta es la figurita que está aquí. Simplemente es un circuito que tiene este keymap asociado. Este keymap asociado va a funcionar bien. Digamos que el keymap, todo bien. ¿Qué significa cada grupo? Vean que cada grupo significa un componente electrónico. Si yo voy arriba, voy a ver que por cada componente electrónico yo tengo una AND. Vean que acá hay una AND y acá hay otra AND. Cada una de esas AND corresponden a esta AND y a esta AND. Por cada uno de esos grupos corresponde una AND. Si yo me muevo de aquí a aquí, voy a estar siempre trabajando con la misma compuerta y no va a pasar nada. Si yo cambio C de 0 a 1, vean que como aquí no tengo C, pues no me cambia nada, no pasa nada, se va a permanecer en 1. Eso es lo que quiero decir. Si yo me muevo de acá a acá, no pasa nada porque estoy trabajando acá. Pero noten ustedes que si yo me muevo de aquí a aquí, paso de activar esta compuerta a activar esta compuerta porque me paso de grupo. Eso se llama un glitch. Eso está en uno de los ejercicios que se les puso para el examen. Se llama un glitch. El glitch es cuando yo me brinco entre grupos y desactivo una y activo la otra. Y lo que ocurre con eso es que es como si yo llevo una bandeja y se la paso a otra persona, una bandeja muy pesada. Cuando la otra persona recibe la bandeja, pasa esto. Y cuando pasa ese efecto, voy a verlo en la salida. Y si yo me voy y lo miro de manera temporal con el glitch, voy a verlo así. Vean lo que les digo. P, primero se propaga uno, el otro se propaga en el otro. Aquí es donde ocurre el cambio y vean la caída que ocurre. Esa caída, esa sola caída que ustedes están viendo ahí, ustedes van a decir, pero ¿por qué está pasando eso? ¿Por qué mi circuito se está reseteando? ¿Por qué mi circuito no quiere funcionar cuando yo hago el cambio? Pues resulta que al yo hacer esto, genero un glitch por culpa de los tiempos de propagación diferentes entre los dos componentes. Y se crea ese glitch ahí que hace que, por ejemplo, si nuestro circuito es secuencial, el hecho de que eso cambie de 1 a 0 crea una memoria y me dañó el componente, me dañó el circuito. No lo dañó permanentemente, pero me dañó la lógica. Cuando la próxima unidad nosotros veamos circuitos secuenciales, vamos a darnos cuenta que esto es de las causas que más daña la estabilidad de un circuito secuencial. Y eso es lo que llaman metaestabilidad. Si nosotros vamos a ver el glitch, la mejor forma de hacerlo, y eso viene a una de las preguntas que ustedes hicieron ahorita, yo para qué puedo, por ejemplo, seleccionar un grupo redundante. Si yo pongo este grupo de aquí, vean que ese grupo yo no lo tengo que poner, no es necesario, pero al yo ponerlo, cuando yo me paso de aquí a aquí, no se me cae la bandeja, porque me permanezco en el mismo grupo que es este grande que tenemos aquí. Y se añade precisamente para evitar esos glitches. Eso es perfectamente una pregunta de examen. Para eso se añade este tercer componente aquí, que me permite que yo al moverme de aquí a aquí no hayan glitches. Con eso, con esto, ya podemos ahora sí decir que
terminamos esta unidad y a tiempo. Lo que nos queda, yo les dije la clase pasada que iba a ser un pequeño Kahoot. En el Kahoot lo que vamos a hacer no es necesariamente sobre el tema de hoy, no es específicamente sobre el tema de hoy, sino sobre el tema de la clase pasada. Pueden sacar lo que quieran. Pueden tener las tablas al lado, porque básicamente lo que les voy a preguntar son los teoremas. Y aquí es el que tenga el teorema, el que ponga los teoremas. Aquí lo que me interesa no es quién llegue primero, quién tenga más puntos. Aquí me interesa que se aprendan los benditos teoremas, por lo menos que los vean, que sepan que existe algo que se llama un teorema. Por eso mismo, en el Kahoot que está acá, vamos a poner la regla. Vamos a salirnos de aquí. Yo creo que ya puedo terminar la clase. Quítame acá. Stop. Stop. Yes.